Perfecto. Ahí está. No, no te escucho, Sofi. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Sofi? Buenas, ¿cómo andás? Buenísimo. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Primero que nada, respecto a lo anterior que estuvimos viendo de los as, ¿alguien tiene alguna duda? No, yo no. Buenísimo. Eh, la otra, Sofi, nada. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a pasar. Yo voy a estar trabajando sobre esta planta para ver todo lo que es metálica. Si te fijas, Sofi, Sofi Vargas, eh, es la misma planta que teníamos nosotros, pero girada. Es lo mismo, básicamente. Ah, Fíjate bueno. que son las mismas medidas, es todo igual, solo que está girada. Entonces, vamos a trabajar con los mismos datos que eran un H25, un ADN 420, una carga muerta de 4 kilonewton cada metro cuadrado, una carga viva de 5 kilonewton, perdón, de 3 kilonewton cada metro cuadrado, una carga para losas y para vigas, pero para voladizos, sería carga muerta 5 kilonewton cada metro cuadrado, carga viva 3 kilonewton, 4, perdón, al revés. Esto era 6 kilonewton cada metro cuadrado. Y esto 5 kilómetros cada metro cuadrado. Bueno, ¿cómo nos vamos a ordenar? Lo que primero vamos a necesitar va a ser el nombre de todas las losas que nosotros ya teníamos enumeradas. O sea, nosotros lo que vamos a tener que hacer es agarrar y enumerar de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Que obviamente, si ya hicimos la parte de losas, esto ya va a estar ya enumerado, o sea, ya va a haber cosas terminadas. Acá lo voy a hacer más que nada porque empecé una nueva pizarra para no tener que pisarme con la anterior. Entonces sería viga, esto sería planta baja, perdón, tercer piso, sobre tercer piso, que sería PB más 7 pisos, con una, una altura de piso de 3 metros. Entonces, Gonza, ¿sabés que sí, tengo una duda? Perdón, se me vino a la cabeza cuando pusiste lo del tercer piso, que me quedó nada de los parciales que me mandaste, ¿viste? sí, Que es más, me acuerdo que en el parcial lo dijeron, pero bueno, capaz que es parte de Metallica, se me estoy adelantando, que los profesores, cuando tuvimos el parcial, dijeron que posiblemente capaz que ponele, ellos habían puesto sobre el tercer piso, pero capaz que era otro piso, como que teníamos que adivinar, no, 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 ¿no? es inverosímil. Eh, es como si yo te dijera, estás calculando el segundo piso, pero en realidad no sabes qué piso es. Es como, ¿cómo lo sabrías? ¿Entendés? O sea, es raro, es una propuesta Claro, pero extraña. como Creo que que se habrán era, querido referir a otra cosa. puede ser, puede A ser, lo sumo, porque si vos ves los parciales, en algunos parciales, no aparece el número de piso en el que tenés que estar. claro. Entonces es posible que en realidad lo que hayan dicho en el examen es ignoren el piso en el que están. Como que enumeren, en vez de 300 enumeren viga uno, viga 2, viga 3, viga 4. Ah, bueno, Que puede ser lo que haya pasado. Porque si vos te fijás, los exámenes no te ponen número de piso, yo lo agrego porque es una boludez, pero que hace al diseño estructural. Entonces, siguiendo, esto sería la viga 301, viga 302, viga 303, viga 304, viga 305, viga 306 y viga 307. Desde acá pasamos a lo que sería el, el cálculo de algún elemento estructural. Nosotros tenemos tres elementos estructurales que vamos a poder estar calculando, ¿no? Que serían columnas, tensores o vigas en metal. Entonces, vamos uno por uno. Imaginemos que yo digo, ¿no?
Esta va a ser la columna 1, esta es la columna 2, columna 3. Vamos a ponerle que esta es la columna 4. Este es el tensor 5. Ojo, porque voy a decir que en vez de ser una columna sea un tensor. Y esta es la columna 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tensor y columna? Que el tensor funciona a tracción y la columna funciona a compresión. Tracción, compresión, tensor, columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Imaginemos que yo tengo, ¿no? Que voy a querer calcular en metal, lo voy a marcar en verde, el tensor 5, la columna 6, y voy a querer calcular en metal la viga 303, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular todos esos elementos, tengo que considerar una cosita. Y es que primero necesito saber cuánto es la carga de la solicitación. Eso es lo primero que tengo que saber de mi elemento estructural, su solicitación. Entonces, si yo quiero averiguar la solicitación, yo tengo que entender siempre que el proceso es de losas van a vigas y de vigas van a tensores o columnas. Entonces, si yo quiero averiguar, por ejemplo, la solicitación que va al tensor 6 o la columna 6, tengo que empezar a armar lo que vamos a llamar las líneas de ruptura. Que la línea de ruptura básicamente me demuestra de esta losa, por ejemplo, de la losa 302, cómo se va a romper, por ejemplo, algo así. Me va a decir, che, si en algún momento quebrara esta losa, se va a romper por este filo, por este filo, este filo, este filo y este filo. O sea que quedan 4 hojas sin romperse, por así decirlo. Y esas 4 hojas justamente son las áreas que van a quedar como pegadas a las vigas. O sea, si este es el punto de medio, piénsenlo como una hoja agarrada de sus 4 bordes, ¿no? O sea, si esto está agarrado de sus 4 bordes, ¿cuál es la parte que se flaquea? La de en medio, ven que es como que cae lo de en medio. Entonces, esa parte en medio es la que se rompe y el resto, por ejemplo, todo este tramo, toda esta área, es la que cae sobre la viga 302. Entonces, con esa línea de ruptura es lo que yo voy a armar para decir, ah, ahí es donde viene mi peso a la viga. Ahora, ¿cómo? Bueno, se me cortó un segundo. Esperen un cachito. Voy a robar un wifi de alguien más. Si no se me corta más. Ahí estamos. Listo. Bueno, seguimos entonces. Decía, para nosotros armar esto, lo que vamos a hacer es, para cada losa, excepto los voladizos, como no tienen sostén hacia los costados, solo se agarran de una viga, de la viga que tienen atrás. Porque el voladizo vuela sobre una viga. Entonces, si esto cayera, se rompe completo sobre la viga, sobre el apoyo. Así que toda el área del voladizo cae sobre la 304. Pero la losa 302 y la 303 es diferente. Y acá no me va a importar si es unidireccional, cruzada, no importa. Sino que me va a interesar básicamente de qué lados estén empotrados o no. ¿De qué manera? Por ejemplo, de esta losa, la 302, yo voy a mirar cada esquina y ver, che, esta esquina, ¿de este lado está articulada y de este lado está articulada o empotrada? Bueno, me tengo que ir preguntando eso. Por ejemplo, losa 302. Si la miro es un rectángulo. Entonces, del lado izquierdo tiene un voladizo, pero acordémonos, losas no empotran en voladizos, entonces es un lado articulado. Lado de arriba es articulado, lado derecho es articulado, y lado de abajo es empotrado, por lo que habíamos visto antes, de la luz continua dividido la luz total, que si daba mayor al 50% estaba empotrado, lo que habíamos visto en esta misma losa, que era, en este caso, 3,80 metros dividido 4,8, que me daba 79%, y ese 79%, como era mayor a 50, estaba empotrado. Entonces, como yo sé que ahora la losa 302 está empotrada de abajo, voy a agarrar y decir, pararme en cada esquina, y desde cada esquina, si esa esquina comparte un apoyo empotrado
y uno articulado, va a salir una línea en un ángulo de 60 grados y otra del otro lado, del lado articulado, un ángulo de 30 grados, porque 30 más 60, 90 grados. Y si la esquina fuera empotrada, sale a 45. Y si fuera articulada, también sale a 45. ¿Por qué es esto? Porque justamente el empotrado toma más del agarre de la losa. Entonces, contra un articulado, es más probable que se rompa más cercano al articulado que el lado empotrado. Entonces, lo que hay que hacer acá es mirar. Si yo tengo entendido que todo el lado de abajo está empotrado y el resto de lados no, entonces, ¿qué voy a hacer? Saco mi regla con ángulo, que ustedes va a hacer un transportador, y empiezo a mirar, por ejemplo, esta esquina. Esta esquina de acá, la de la columna 3, si miramos es lado articulado del lado izquierdo y lado empotrado del lado derecho. Entonces sale un ángulo de 60 acá mismo. Ahí. Y ahí dibujo una línea. Lo voy a dibujar en verde. Por en azul. Porque no contraste con el coso. Después, columna 1 acá. Me dice que es articulado. Entonces, línea 45. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, sí, sí, todo claro. ¿Cómo sabemos siempre del lado empotrado es el 60? Siempre del lado empotrado. Ok, perfecto. Después, fíjense que siempre me tiene que pasar. Acá vamos a este lado, ¿no? Columna 4. Columna 4 sería empotrado articulado, sale un ángulo de 60. Para el lado empotrado, o sea, el lado empotrado es el de abajo, el lado articulado es el otro, así que 60 sería así. Y de acá es articulado. Entonces sale un ángulo. Uy, lo dibujé en negro. Y acá sale un ángulo articulado, entonces sale un ángulo de 45. Y fíjense que siempre me tiene que pasar que las dos líneas me tienen que chocar entre sí. O sea, dos pares me tienen que chocar entre sí. O sea, puede ser que me choquen así, las dos de arriba y las dos de abajo, o, como en este caso, las dos de la izquierda y las dos de la derecha. ¿Por qué? Porque entre la unión entre las dos, sí o sí me tiene que quedar una línea vertical o una línea horizontal. Sí o sí. Entonces, en este caso, yo ya tengo literalmente las líneas de la ruptura hechas. Ahora vamos a la de abajo, ¿no? Losa 303. Si yo quiero armarlo sería esta esquina de acá. Esquina de acá es empotrada, articulada. Porque acuérdense que lo que decía, no me importa si es cruzada o si es unidireccional. Por lo tanto, lo miro todo, los costados, como si estuviera empotrada o articulada. Porque yo lo que miro es si se está sosteniendo de una viga o no. Entonces acá sería empotrada articulada, sale un ángulo de 60. Acá es articulada, sale un ángulo de 45. Acá es empotrada articulada, sale un ángulo de 60 desde el lado empotrado. Y de acá es articulado, sale un ángulo de 45. Y ahí tenemos dos líneas que se juntaron, dos líneas que se juntaron, unimos. Que me tiene que quedar más o menos un horizontal. Y ahí tenemos literalmente todas las áreas que van a estar cayendo. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Miro el chat por las dudas. Buenísimo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto ahora? Acá hay dos opciones. Si les dejaran usar AutoCAD, lo arman en AutoCAD y con eso sacan las áreas. Pero si no les dejaran usar AutoCAD, lo que tenemos que hacer es, voy a estar concentrándome igual. Upa, roto, ¿qué le pasa? No, vuelvo. Ahí está. Listo. Olé. Decía, si nosotros queremos armar eh, de este tensor 5, viga 303 y columna 6, veo que nos va a interesar solamente la parte de abajo y un poquito de la 307. ¿Por qué? Porque la 306 continúa en la 307.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a primero agarrar y si lo queremos calcular a mano, vamos a tener que hacer literalmente trigonometría. ¿De qué manera? Por ejemplo, a mí me interesa averiguar de esto el área de acá, el área de acá y el área de acá, porque la viga 306 cae sobre la columna 6, viga 305 sobre tensor 5 y la viga 303 cae sobre ambos y encima es una viga que tengo que dimensionar. Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a agarrar, voy a ponerlo en celeste, y lo que vamos a hacer es empezar a calcular ángulos. Esto lo voy a agrandar, al fin y al cabo las medidas ya no me importan tanto. Y voy a poner todas las medidas que tenemos, ¿no? Tenemos todas las que conocemos, ¿no? Esta de acá, que son, dijimos, 45 grados. Esta de acá, que son 45 grados. Esta de acá, que son 45 grados. Esta de acá, que son 45 grados. Esta de acá, que eran 30 grados, porque es articulado empotrado, entonces este es de 60. Este de acá, que es 60. Y este de acá, que es articulado, o sea, 30 grados. Entonces, tenemos también las medidas de los lados, que es de este lado es 1,8 metros, de este lado es 1,8 metros, todo este lado es 3,8 metros. Y lo que podemos ir haciendo es, por ejemplo, en primer lugar, voy a poner en un violeta, no, en un rosa mejor, las cosas que voy a ir averiguando. Lo primero que vamos a averiguar es esto. Este ángulo de acá, el alfa, que si miramos es simétrico al otro lado, entonces este también es alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para averiguar ese alfa, tenemos una conciencia que en todo triángulo, la suma de todos sus ángulos interiores es igual a 180 grados. O sea que si yo hago que 180 grados son iguales a 45 grados más 30 grados más alfa. Y acá, ¿cuál sería mi incógnita? Alfa. Entonces me queda que alfa, y paso el 45 y 30 hacia el otro lado, y me queda 180 grados menos 45 grados menos 30 grados. Y esto me daría que alfa es 110, algo así, 180 menos 45 menos 30, 105 grados. ¿Y con eso qué puedo hacer? Aplicar lo que se llama el teorema del seno. El teorema del seno es el seno de un ángulo, en un triángulo se aplica, ¿no? El seno de un ángulo alfa, dividido su opuesto, es igual al seno de otro ángulo, beta, dividido su opuesto. Entonces, por ejemplo, ¿para qué lo voy a utilizar? Para averiguar esta medida, esta hipotenusa llamada B. Que si quisiera averiguar, por ejemplo, C también lo podría hacer, pero vamos a averiguar B. Entonces, ¿cómo hago para, en vez de llamarla B, lo voy a llamar A? Entonces, ¿cómo hago para averiguar A? Justamente digo, che, ¿cuál es el opuesto, el ángulo opuesto de A? El de 30 grados. Entonces, ¿con qué otro seno, con cuál otro ángulo puedo usar? Este, que por ejemplo esta medida sería B, no la puedo usar porque no conozco B. Entonces, si yo hago seno de 45 dividido B y seno de 30 dividido A, tengo dos incógnitas. Pero yo tengo el ángulo alfa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seno de 30 dividido A es igual al seno de alfa dividido 1,80. Entonces ahí me queda. Seno, lo voy a escribir acá. Seno de, eh, dijimos de 105, no de alfa, grados, dividido. La medida es el opuesto, 1,8 metros, es igual a el seno de 30 dividido su opuesto, que el opuesto es A. Y de ahí, mi incógnita la despejo. A es igual a el seno de 30 por el de 1,8 pasa multiplicando, 1,8. Y si yo pasé a multiplicando, que estaba multiplicando el 0 por 105, lo paso dividiendo ahora. Dividido el seno de 105. Entonces ahí me quedaría
Seno de 30 por 1,8 dividido seno de 105 me da 0,93 metros. Y con eso ya tenemos el valor de A. O sea que esto mide 0,93 metros. ¿Y con eso qué puedo hacer? Y si yo tengo esta hipotenusa y tengo este ángulo, y también puedo crear acá una línea imaginaria, acá se me genera un triángulo rectángulo en el que puedo volver a aplicar el teorema del seno, solo que ahora, ¿qué sería? El ángulo de 90 dividido su opuesto, que es 0,93, y el ángulo de 45 dividido su opuesto, que sería la altura h. Y con eso ya me va solucionando un montón de cosas, porque ahora, ¿qué significa? Si yo hago otra vez el teorema del seno, sería, dijimos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Seno de 90. Yo tengo una duda, pero Pregunte. me quedé un poco atrás. A ¿Por ver, qué elegimos analizar ese tensor y esa columna y esa viga? ¿O es aleatorio? Yo tomo una viga, una columna, un tensor y... te lo puede dar en el enunciado. Acá el enunciado fui yo, que yo agarré y dije, vamos a calcular este tensor, esta columna. Si no me lo da, elijo yo una viga, una Elegís vos, columna. por ejemplo, claro. Si no te lo dieran, podrías vos elegir la columna que quisieras calcular. Obviamente elegirás la más fácil. Ok, Pero en los exámenes, fíjate que está puesto cuál te van a dar. ok, perfecto. Claro, en el caso de que lo hiciéramos con CAD, sería con el comando ARI y con los ángulos. Ahora, ¿sabrías cómo hacerlo o querés que te muestre? Que ese es mucho más rápido, tarda 2 minutos. ¿Nos dejan usar CAD? Me parece que sí. Creo. Vale, ahí te muestro. Déjame terminar de calcular esto y te muestro. Entonces, seno de 90 dividido el, el otro ángulo, que sería A, es igual al seno de 30 grados dividido, perdón, no, el seno de 45 grados dividido H, que no lo conozco. Y ahí me despeja que el H es igual al seno de 45 grados por A dividido el seno de 90. Entonces sería seno de 45 por A, que era 0,93 dividido seno de 90 me da 0,66. ¿No? Me daría 0,66 metros. Y con eso ya puedo sacar todas las medidas. Porque de acá yo tenía, ¿no? Voy a poner en un color, estoy cambiando de colores, magenta. El área 1, el área 2, que es igual al área 1, y esta que es el área 3. Entonces, si yo quiero calcular áreas, ¿no? ¿Cómo sería? Área 1. Si yo quiero calcular el área 1, por ejemplo, es un triángulo, entonces es base por altura dividido 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? 1,8. ¿Cuál es la altura de este triángulo? H. H lo calculé, estaba acá, 0,66. 0,66. Dividido 2. Y ahí obtuve el área 1, que sería 1,8 por 0,66 dividido 2, 0,59 metros cuadrados. Y después, si quisiera averiguar el área 2, sería, ¿no? Igual al área 1, perdón. Y el área 3, como es un trapecio, se calcula la base mayor más la base menor dividido 2 por todo esto por la altura. Entonces, vamos parte por parte. Uno preguntaría, bueno, ¿cuál es la base mayor? La base mayor es de 3,8 metros, que es esta de acá. La base menor sería esta línea de acá, que la base menor, si yo la quiero averiguar, y podremos hacer números, si esto mide 3,8, tenemos dos triángulos iguales de cada lado, que son H, ¿cómo podríamos hacer acá? 3,8 menos 2 veces H
me da la medida del B menor. Y todo esto dividido 2. Entonces ahí me quedaría 3,8 más 3,8 menos 2 por h que era 0,66. Me da 6,28 dividido 2. Me da 3,14. Y a esto hay que multiplicarlo por la altura. ¿Y cuál sería la altura? La altura, si se fijan, tenemos un triángulo que mide una hipotenusa de 0,93 y un ángulo de 45. Y del otro lado, acá, también tenemos ángulo de 45 e hipotenusa de 0,93. O sea que esta medida h se repite acá. O sea que esto es por h, que sería 0,66. ¿Vamos? Entonces multiplicamos 3,14 por 0,66, 2,0207 metros cuadrados. Y ahí tendríamos ya todas las áreas calculadas. Si yo lo quisiera hacer en AutoCAD, ¿cómo sería? Abro AutoCAD. Van a ver que es mucho más fácil, ¿eh? A ver, igual no es tan difícil, son dos fórmulas locas, pero ahorra tiempo, supongo yo. No, te ahorra un montón de tiempo. No sabía que nos dejaban usar CAD. Por lo que me contaron los chicos, desconozco yo en medio del examen, si los dejan o no. Yo me acuerdo que cuando fui, lo hice ni siquiera por este método de cálculo, sino que lo hice a ojímetro, o sea, lo hice a escala y me di con la regla, que también es válido. Pero bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, ¿cómo armo esto? Acá, y vamos a poner todo. Primero, dibujo todos los rectángulos. Entonces, sería rectángulo. Agarro el rectángulo, le pongo dimensiones y le pongo una dimensión de 1 metro por 4 metros y lo tiro para arriba. Ahí tenemos nuestro voladizo. Vamos por la segunda. Dimensiones. Bueno, lo voy a poner acá directo. Dimensiones. Sería 4,8 metros por 4. Ahí tenemos nuestra otra losa. Y ahora hacemos la de acá, que serían dimensiones 3,8 de ancho y 1,8 de alto. Se ponemos ahí. Ahí tenemos ya nuestra planta. Línea de ruptura. Ya determinamos acá cuáles eran los ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, en la parte de polar, tienen todo el listado de ángulos, en el cual tienen el de 45 y el de 30. Entonces, ¿qué pueden hacer? Dan al de 45 y vamos a completar todas las de 45, que cuáles eran. Voy a poner otro color. Por ejemplo, azul. No, no se va a ver, rojo. Entonces sería, de acá, ángulo 45. De acá, ángulo 45. De acá, ángulo 45 y de acá, ángulo 45. Después, con los de 30 y 60 eran de acá, como el lado de abajo estaba empotrado, saldría no a 30 así, sino a 60. Ahí me lo pone acá en el mouse. De acá también 60, que sería el doble de 120, porque el 0 lo pone para la derecha, entonces sería 60 más 60, 120, que sería este ángulo de acá de 60. Y ahí puedo unir este con este, con el fillet, ¿no? O lo puedo extender, como prefieran. El fillet sería esta herramienta de acá, el fillet, lo pueden activar con F o empalme, dependiendo de cómo lo tengan en español. Y de ahí hacen esta con esta y se unen. Fíjense de el fillet, no tenerlo con radio, que pueden escribir fillet, escriben R para el radio y se aseguran que esté en cero. Y de ahí unen, de acá hacen a 60, de acá hacen a 60, unen, unen y unen. Y ahí con el comando AA, que es área, empiezan. Área de acá a acá. 4,88 me lo pone en el mouse. Después viene la lea, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta de acá. 2,07. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 2,07. Divino. Esta de acá chiquita. Pimba, pimba, pimba. 0,59. 0,59. Fíjense cómo. A mano o CAD es lo mismo. Pero en CAD tardé muchísimo menos en sacarlo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió cómo lo armamos así en CAD?
Sí, sí, se entendió. Perfecto. Dejarme que no haya nada en el chat. En el voladizo no se hace, porque el voladizo, es lo que decía antes, el voladizo no se empotra en ningún lado porque no tiene vigas. O sea, si se cayera, se quiebra directamente sobre esta viga. Así que directamente la ignoramos. Solo se hace sobre losas, unidireccionales o cruzadas, pero el voladizo no. Entonces, de ahí vuelvo a la pantalla que nos compete. Ya tenemos las medidas, ¿no? Que eran el 2,7 y el 0,59. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pasar a análisis de cargas. Análisis de cargas. Por ejemplo, vamos a empezar, para tener el peso, de la viga 303. Análisis de carga sobre viga 303. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La viga 303, al ser metálica, el peso no lo puedo predimensionar, sino que tengo que saber de ahí cuántas son sus dimensiones y después cuánto es el peso que cae sobre columna 5 y columna 6. Entonces, ¿qué pesos va a tener la viga 303? Y acá es donde les digo, por favor, mantengan separado la carga muerta y la carga viva. Vamos a estar usando solo de losas. El voladizo está como en la otra punta de nuestro ejercicio, así que no nos interesa. Pero para la viga 303, yo voy a tener todo por separado. No mayoro todavía. Mayoro recién cuando voy a dimensionar. ¿Por qué? Porque después, si queremos calcular deformación, lo tenemos que tener fraccionado en carga viva y carga muerta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Viga 303 tiene, primero, la carga muerta de la losa. La carga muerta de la losa, ¿cómo la calculo? Siempre va a ser el D por, voy a poner UD de losa, sería la carga muerta de la losa por el área tributaria que esté cayendo sobre mi losa, sobre mi viga, perdón, dividido el largo de la viga, que ya estoy calculando, en este caso la viga 303. Entonces, ¿cómo sería esto? El D son 4 kilonewton cada metro cuadrado, que era la carga superficial. El área tributaria sería la del área que esté cayendo sobre la 303, que era el área 3, o sea, 2,07. Y esto, si yo multiplico esto con esto, ¿qué me da? Una puntual. Yo no puedo decir, che, todo este peso de la losa está cayendo en un punto de la viga 303. Entonces, ese peso total lo distribuyo en cómo está puesto, al largo de la viga 303. Por eso lo divido por el largo de la viga 303, que eran 3,8 metros. Entonces ahí me quedaría 4 por 2,07 dividido 3,8, 2,18 kilonewton sobre metro. De ahí podemos calcular también la carga viva de la losa, que es el mismo cálculo solo con el L. O sea, sería L de vivo por el área tributaria dividido el largo de la viga. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que estoy haciendo? No, por mí todo claro. Hicimos por el área tributaria, que eran 2,07, sigue siendo la misma área, dividido el mismo largo de la viga, que son 3,8. Entonces esto me quedaría 3 por 2,07 dividido 3,8, 1,63 kilonewton sobre metro. Entonces ahí tenemos carga muerta y carga viva de mi viga. Y si tuviéramos, en este caso no lo voy a poner, pero si tuviéramos un muro arriba, también habría que calcularlo. O también, eh, si la viga fuera de hormigón, también calcularíamos el peso propio de esa viga. En este caso, como es metálica, no tiene hormigón, así que es eso. Entonces, una vez tenemos el análisis, paso a armar el diagrama. Diagrama de cargas. ¿Y cómo sería el diagrama de cargas?
Si la viga 303 está apoyada del lado izquierdo y apoyada del lado derecho y no tiene continuidad con otra viga, yo la voy a considerar articulada, articulada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dibujo. Un apoyo articulado. Desarrollo de 1, 2, 3,8 por acá. Y otro apoyo articulado del lado derecho. Y arriba de sí misma está cayendo la carga muerta, sería el QD, y la carga viva, que sería el QL. Entonces, de acá, yo si quiero, ya puedo pasar a lo que sería el QD, obviamente sería esto que acabamos de calcular, ¿no? El 2,18 kilonewton cada metro, y el QL 1,63 kilonewton cada metro. Y acá lo que puedo hacer, ya directamente, es calcular mi dimensionado de esta viga. Entonces, podemos pasar a dimensionado. A flexión, porque la viga es a flexión. Y ya vamos a ver una de los dimensionados de metálicas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero que tengo que hacer, como estamos hablando de dimensionado, es mayorar. Mayoro. ¿Y qué voy a mayorar? Justamente la carga muerta y la carga viva, el QL, el QD, el QD y el QL. Entonces sería la carga última, 1 es igual a 1,4 por el QD y el Q2 sería el 1,2 por el QD más 1,6 por el QL. Entonces acá me quedaría 1,4 por 2,18, 3,05 kilonewton cada metro cuadrado. Perdón, cada metro. Y este sería 1,2 por 2,18 más 1,6 por 1,63 me da 5,22 kilonewton sobre metro. De estos dos elijo el mayor y ahí me queda entonces mi viga, que es articulada, articulada, pero con una sola carga, que es la mayorada. Entonces vuelvo a dibujar esto. Yo, no, no, celeste. Ah. Esta sería la carga última, que es de 5,22 kilonewton cada metro. ¿Qué son las cosas que vamos a tener que averiguar de esto? Primero, las reacciones RA y RD. Que para calcularlas es donde va a entrar mi tablita que yo les fui mostrando ya de fórmulas. Porque esto es un isostático. Y como todo isostático con una carga sola, carga distribuida, se puede calcular con fórmulas. En donde, si se fijan, espérenme que lo estoy pegando, acá nos pone toda la data. Por ejemplo, si quisiéramos averiguar las reacciones, ¿cómo sería? Para un sistema isostático de articulado a articulado, las reacciones, ya sea fijo o móvil, RA y RB, es Q por L dividido 2. Pero después tienen otras por donde empieza a aparecer una diferenciación entre la empotrada y la articulada, o las dos son empotradas. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero calcular RA y RB, ya de por sí, como es un ejercicio simétrico, RA y RB son iguales. Entonces tengo RA igual a RB. ¿Y cómo lo puedo calcular? ¿Cómo? Ahí está la fórmula de acá. Q por L dividido 2. Q por el largo de la viga dividido 2. Entonces sería 5,22 por el largo, que son 3,8, dividido 2. Me da 9,92 kilonewton, que es RA y RB. 9,92 Newton, 9,92 kilonewton. Y con eso puedo armar mis solicitaciones que voy a necesitar para el dimensionado de flexión, que sería, dibujo una chapa,
y le pongo. De acá, desde el lado izquierdo del apoyo, subo RA, desde el lado derecho bajo RB y los uno. Esto sería este punto, ¿no? 9,92. No sé si se acuerdan mucho de estructuras 1, pero es básicamente lo que estoy haciendo. Y 9,92, negativo. Y de acá esto queda positivo y esto queda negativo. Y este es el diagrama de corte que es... Entonces, de acá lo que hacemos es calcular la carga, perdón, el corte máximo. Que, perdón, se simboliza con una B. Entonces, el corte último es 9,92 kilonewton, que siempre va a ser el número de acá, ¿no? Del corte. Y ahora, si quisiéramos calcular el MU, que sería el momento último de mi diagrama, ¿cómo lo calculo? Lo tengo acá. El momento tramo de mi articulado articulado es Q por L cuadrado sobre 8. Entonces sería Q por L cuadrado sobre 8. Entonces sería 5,22 por 3,8 al cuadrado dividido 8, 9,42 kilonewton metro. Le pongo una línea acá, le dibujo acá un puntito y hago una parábola porque es una carga distribuida. Y ahí ponemos esto que es positivo y pintamos. Estoy haciendo cosas que estoy dando por hecho que ya se entiendan, ¿no? Entonces, este es mi momento último. Y con el momento último, con el corte último, puedo pasar a dimensionado de verificación. Entonces, ahora paso a dimensionado. ¿Qué datos voy a necesitar para dimensionar? Necesito, en primer lugar, el MU, que el MU ya dijimos era 9,42 kilonewton metro, que lo vamos a pasar a centímetros, así que se multiplica por 100, 942, como en los que hacíamos, ¿no? Después, vamos a necesitar lo que es el coeficiente de reducción a flexión, que siempre es 0,9, siempre. Y por último necesitamos el FI, que es la resistencia del acero del perfil. Eso va a depender del tipo de acero que estemos usando. Por ejemplo, un F24, un F26, un F36 y así consecutivamente. Y dependiendo cuál usemos, me va a dar la resistencia. Por ejemplo, imagínense que tengo un F24. Bueno, la resistencia es de 24 kilonewton cada centímetro cuadrado. No es como el ADN y como el H25, que está en megapascales, estos ya están en kilonewton centímetro cuadrado de los perfiles. Entonces, cuando tienen eso, lo único que tienen que hacer es aplicar la siguiente fórmula, que es el ZX tiene que ser mayor o igual al MU, pasado a centímetros, dividido 0,9 por 24 por el FI, perdón, antes de reemplazar, por el FI. Entonces acá me quedaría que el ZX tiene que ser mayor o igual a el MU dividido, que MU era, perdón, 942 kilonewton centímetro, dividido 0,9 por el FI, que eran 24 kilonewton cada centímetro cuadrado. Calculo esto. 942 dividido entre paréntesis 0,9 por 24, 43,6 kilonewton, perdón, no, kilonewton se va con kilonewton, y el centímetro cuadrado pasa multiplicando para arriba, entonces queda centímetro cúbico. Me queda que ZX es mayor o igual a 46,6 centímetros cúbicos. El ZX es el módulo plástico, que es una característica geométrica que representa la resistencia del acero, o la sección, mejor dicho, la resistencia de la sección, a la flexión en el estado plástico. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Entrar a las tablas de perfiles y buscar una sección que tenga una resistencia a la flexión más grande que ese 43. Por ejemplo, imagínense que a mí en el ejercicio me hubieran pedido, o lo elijo yo, un perfil IPN. Si tengo que elegir, elijan siempre un perfil IPN para flexión porque son los más acordes, son los que le van a dar menos quilombo. Y si tuviera que elegir, entonces, ¿qué hago? Entro a la tabla de perfiles de la CIRSOC y tengo que buscar del ZX un número mayor
a 43,6. ZX mayor a 43,6. Acá, 63. Este es mi número. Y de ahí voy hacia la izquierda. Y este, donde me dice designación, que es el número, el nombre del perfil que voy a estar usando, es el que yo voy a adoptar. Entonces ahí pongo adopto IPN 120. ¿Qué tiene? Y voy a sacar los siguientes datos. El ZX, que es 63,6 centímetros cúbicos. Voy a sacar la altura del perfil, que puede estar puesto como H o como D, dependiendo de la tabla, que es acá, fíjense, todas están en dimensiones, que me dice que está en milímetros y es 120 milímetros. Entonces lo paso a centímetros, 12 centímetros. Después tenemos el TW también que nos va a interesar. El TW, ¿qué es? Es el espesor del alma del perfil. Fíjense que todas las cotas que tengan duda están acá. Y me dice que son 5,1 milímetros. Lo pasamos a centímetros, 0,51 centímetros. Entonces, una vez tengamos todos esos datos, lo que vamos a pasar a hacer es la verificación al corte de este perfil. Decir, che, bueno, la flexión me la resiste, el corte me lo resiste. Entonces, ¿cómo se hace la verificación al corte? Necesitamos los siguientes datos. Primero, el corte último, ya lo habíamos calculado, acá, 9,92. También necesitamos el coeficiente de reducción a corte, que es 0,9, también, y el FB. El FB es la resistencia del acero, pero al corte, que siempre es el 60%, o sea, 0,6, del FI que haya usado antes. O sea, sería 0,6 por el FI que eran 24 kilonewton cada centímetro cuadrado. Entonces sería 0,6 por 24, 14,4 kilonewton cada centímetro cuadrado. Una vez tengo mi FB, mi coeficiente de reducción y mi BU, voy a calcular también lo que es el AW o el AB. ¿Qué es el AB o el AW? Es de mi perfil. Bueno, yo tengo mi perfil así. No sé por qué lo estoy dibujando si lo tenía dibujado ahí arriba. Es esta área de acá. El área vertical del perfil. Toda el área del alma. Y es por eso que nosotros sacamos el D, o sea, la altura de mi perfil, y el TW. Porque justamente, si yo quiero calcular esta área, ¿cómo sería? La base, TW, por la altura, D. Entonces sería la altura del perfil H por el TW, y les agrego una cosita más que van a ver en muchas teorías, que es por el número de perfiles que tengan. Porque ustedes, por ejemplo, en vez de haber adoptado un solo perfil de 120, podrían haber adoptado, por ejemplo, dos perfiles 80. ¿Con qué motivo? Que les dé más grande, por ejemplo, si ustedes miran el ZX de el perfil 80, ¿no? Que es 22,8. Si hacen 22,8 por 2, les da 45,6. Más cercano a esto. Entonces, uno podría decir, entonces dos perfiles 80 se aprovechan mejor que un perfil IPN 120 que es un ZX que sobra. ¿Se entiende? Porque 22,8 por 2 es 45,6, más cercano a este que es 63,6. Y si llegaran a adoptar dos perfiles, en el corte son dos áreas, por eso se pone acá el número, que sería por 2. Entonces en este caso sería la altura, que es 12 centímetros, por el TW, que es en 0,051 centímetros, por el número de perfiles que tenga, que es 1. Entonces hago 12 por 0,51 por 1, 6,12 centímetros cuadrados. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No, por ahora no. Buenísimo. Entonces, una vez tengamos esos datos, puedo pasar a la verificación, que se calcula como
el coeficiente de reducción del FB me tiene que dar más grande o igual que el BU dividido el AB. Entonces, ¿cómo me quedaría? El coeficiente de reducción, que era 0,9, por el FB, que eran 14,4 kilonewton sobre centímetro cuadrado, mayor o igual al BU, que eran 9,92, que no hay que pasar a centímetros porque no tiene metros, dividido el AB, que son 6,12 centímetros cuadrados. Entonces esto me quedaría 0,9 por 14,4, 12,96 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Mayor o igual a 9,92 dividido 6,12, 1,62 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y ahí yo digo, si el lado izquierdo me queda más grande que el lado derecho, significa que verifica. Y como 2 es de 96, entonces es más grande que 1,62, verifica. Me verificó el corte. Si no me verificara, debería volver a tablet y elegir un perfil más grande. Y ahora viene una última parte, que sería la verificación a la deformación. Que para la verificación a la deformación, lo que vamos a usar es unas formulitas que me van a dar justamente lo que yo voy a necesitar, que son estas de acá. Un segundito. Que dependen totalmente del tipo de apoyo que yo tenga en mi ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio fuera empotrado o empotrado, la deformación, la fórmula, se va a ver por la carga de esa viga por el largo a la cuarta dividido 384 por el módulo de elasticidad por la inercia en X. Después, si fuera empotrado articulado, sería por esta fórmula, que lo único que cambia es que esto es 185. Y si fuera articulado articulado, usamos la fórmula de el profesor, que sería 5 sobre 48 por el momento máximo por el al cuadrado dividido el módulo de elasticidad por la inercia en X. Entonces vamos parte por parte. El momento máximo. Ojo acá, porque me pone momento máximo no MU. O sea, ¿de qué habla? Habla de un momento máximo sin mayorar. ¿Noto acá? Sin mayorar. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Porque siempre las deformaciones se calculan con los datos inmayorados. Entonces, ¿qué debería hacer? Ir al principio de todo, principio, y ven este QD y este QL que yo tenía, yo le voy a calcular el QS, que sería la carga de servicio, que sería ser el QD más el QL, así derechos. Entonces, ¿cómo sería? 1,63 más 2,18 me da 3,81 kilonewton sobre metro. Y este 3,81 es el que yo voy a ir para acá y voy a poner acá. Es el QS, que es 3,81 kilonewton sobre metro. Ahora, el momento máximo, perdón, 3,81 ¿era? Sí, 3,81. El momento máximo, justamente, ¿cómo calculamos el momento máximo cuando está mayorado? Como Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, si no está mayorado, ¿qué debería calcularlo? Como Q por L cuadrado sobre 8, pero con la carga de servicio. Entonces sería, ahora en vez de Q por L al cuadrado sobre 8, sería QS por L al cuadrado sobre 8. Entonces sería 3,81 kilonewton sobre metro por el largo al cuadrado, que son 3,8 metros al cuadrado, todo dividido 8. Entonces sería 3,81 por 3,8 al cuadrado dividido 2, dividido 8, me da 6,89 kilonewton metro, los cuales vamos a pasar a centímetros. Si pasamos a centímetros, metros, centímetros por 100, así que queda 689 kilonewton centímetro. Ahora, si yo llegara a tener que utilizar por las dudas, alguna de las otras fórmulas, que es un error constante de esto, imagínense que yo tengo que usar esta fórmula. El QS está, por ejemplo, 3,81
está en kilonewton sobre metro. Entonces, si lo quisiera utilizar para esta fórmula, acuérdense, va todo en centímetros. Entonces, ¿qué pasaría acá? Como esto está en metros, tengo que pasarlo a centímetros. Sería 100. Pero ojo, 100 en el denominador, o sea, me queda 3,81 kilonewton sobre 100 centímetros. O sea que en vez de multiplicarlo, se divide. O sea que esto me queda 0,0381 kilonewton sobre centímetro. ¿Estamos? Mucho ojo ahí. Después, siguiendo con lo que nos competía. Voy a dejar acá como una burbujita para que lo tengan. Necesitamos también el largo, que el largo eran el largo de la viga, que son 3,8 metros. Lo pasamos a centímetros también, sería por 100, 380 centímetros. Necesitamos también el módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad siempre, 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 no importa qué acero sea, siempre es 20.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y aclaro, solo para el acero. Si fuera madera, hormigón, el módulo de elasticidad cambia. Y por último necesitamos la inercia de X, que la inercia de X es de la sección, o sea, sale de tabla. O sea, yo debería volver a mi ejercicio, buscar mi inercia de X, que en este caso es 328, y de ahí decir, bueno, 328 centímetros a la cuarta. ¿Y de ahí qué hago? Calculo la formulita, que es la diferencia de la flecha es igual a 5 sobre 48 por el momento máximo por el largo al cuadrado dividido el módulo de elasticidad por la inercia de X. Entonces sería 5,40 sobre 48 por el momento máximo que eran 689 kilonewton centímetros por el largo que eran 380 centímetros al cuadrado dividido el módulo de elasticidad que son 20.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado por la inercia en X. No sé por qué puse centímetros a la cuarta y no puse el número. 300, 328 centímetros a la cuarta. Entonces esto sería 328 centímetros a la cuarta. Calculamos todo. 689 por 380 al cuadrado. Dividido 20.000. Dividido 328 por 5 dividido 48. Todo esto me da 1,58 centímetros. Y con eso tengo que calcular también la admisible. Que la admisible siempre, siempre, siempre se va a calcular con un número fijo, que es el largo dividido 300. Entonces serían 380 centímetros dividido 300. Que esto me daría 380 dividido 300, 1,27 centímetros. Esto es el máximo de deformación. Como es el máximo de deformación, significa que la deformación admisible tiene que ser mayor o igual a la deformación de la flecha. La deformación admisible es 1,27 y la deformación de la flecha es 1,58. El lado izquierdo quedó más grande que el lado derecho, no. Entonces esto no verifica. ¿Qué habría que hacer? Habría que ir a mi tabla y en vez de elegir un IPN 120, elegir, por ejemplo, un IPN 140 o 160. Lo pueden probar, por ejemplo, mirando el numerito 573, agarrando este número, el 1,58, y multiplicándolo por la anterior inercia, y ahora dividiéndolo por los 573. Sería más lógico. Bueno, podemos pasar a un 140. Sofía, sí. Ahí te miro el chat, espérame. El lado admisible no se dividía. El 350 solo es para cuando es tracción
o compresión. Ahí es dividido 350. La tensión admisible para vigas es un número de 200 a 400. Gonzalo, ¿eso es lo único que cambia? Digo, del procedimiento, porque ahora estamos viendo las vigas, pero ponele que me toca calcular un tensor. No, ahora vamos a ver tensor y Ah, compresión. No bueno. terminamos, no terminamos. No. Ojalá. Ah, Sofía, sí. Ah, nada. Ok, listo. Bueno, seguimos entonces. Yo les voy a dejar más que nada para no seguirlo y no perder más tiempo en esto, pero deberíamos adoptar un IPN 140. Entonces acá ponemos, acá abajito, vamos a poner, redimensiono, adopto un perfil 140 y vuelvo a verificar deformación porque tengo que asegurarme. Esto se lo voy a dejar a ustedes para no perder más tiempo y no volver a poner todos los mismos cálculos, que es como medio el doble. ¿Ok? Pero para que sepan que si yo tengo que volver a verificar, porque no me verificó y tengo que hacer que me verifique, elijo un perfil más grande, pero vuelvo a empezar desde acá, desde la verificación de la información. Porque si ya el perfil de 120 me verificó la flexión y el corte, uno más grande no me va a dejar de verificar. ¿Se entiende? Entonces, por favor, acuérdense de solo hacer esta partecita, que es más que nada agarrar este mismo cálculo y cambiarle ¿qué? La inercia de X. Eso es lo único que cambia. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que esto es un perfil 140, dijimos. Entonces, a esto, una vez dimensionado, ya que lo dimensioné, puedo sumarle el peso muerto del peso propio, de la propia viga, a la viga 303. O sea, yo podría calcular el Q PP. Entonces, ¿cómo sería el QPP? Y veo acá que del perfil 140 que yo adopté, el peso es de 14,3. Entonces, ¿qué hago? Voy acá, me dice que son 14,3 kilogramos cada metro. Entonces acá pongo 14,3 kilogramos cada metro, los cuales los voy a pasar a kilonewton, que son 0,14 kilonewton cada metro. Y esto puedo conseguir entonces, en definitiva, el Q de total, que sería la suma de el 2,18 anterior más kilonewton cada metro, más el 1,60, perdón, el 0,14 kilonewton cada metro de recién. Sería 2,18 más 0,14, 2,32 kilonewton cada metro. Y ahí ya tenemos la carga muerta de mi viga, 303, y la carga viva, que sería 1,63. Entonces, una vez tenemos eso, ahora imagínense que yo quiero calcular el peso que va al tensor 5. Entonces, ¿qué debería hacer? Agarro y calculo. Primero, el peso que va a la 305. O sea, para calcular el tensor 5 tengo que pensar, bueno, ¿qué vigas caen? Cae la viga 5 y la viga 3. Entonces, para calcular la viga 5, hago análisis de carga sobre viga 5, sobre viga 5. Entonces, ¿cómo sería esto? Es el mismo contexto de la carga muerta de la losa, que sería el D por el área tributaria dividido el largo de la viga. Entonces sería D, que eran 4 kilonewton cada metro cuadrado,
por el área tributaria, que el área tributaria 1 era 0,59 cuadrados, dividido el largo de la viga, que el largo de la viga eran 1,8 metros. Entonces sería 4, 0,59 dividido 1,8, 1,31 kilonewton sobre metro. Después, el QL de la losa, mismo contexto, pero con el L. Entonces sería 3 kilonewton cada metro cuadrado por el área tributaria, que eran 0,59 los cuadrados, dividido 1,8. Todo dividido, ¿no? 1,8 metros. Se me daría 3 por 0,59 dividido 1,8, 0,98 kilonewton metro. Y ahora la viga 300, la viga 5, la 305, ¿qué tiene de particularidad? Es una viga de hormigón. Como es de hormigón, yo no puedo dejar de considerar eso. Entonces, si yo quisiera calcularla con sus cargas, tengo que considerar que tiene un peso, un peso propio. Entonces, lo que tengo que hacer es predimensionarla, no me queda otra. Y que para predimensionarla, ¿cómo sería? Miro la viga 305. ¿Qué tipo de apoyos tiene? Como no tiene continuidad y no tiene continuidad, es articulada articulada. Como es articulada articulada, su luz libre es igual a 1. Si fuera empotrada, su luz libre es 0,70 y si fuera empotrada articulada es 0,85. Entonces, en este caso, la luz libre es igual a 1 por la luz, que en este caso sería 1 por el largo de esta viga, que es 1,8 metros. Entonces me daría 1,8. ¿Qué lo paso a centímetros? 180 centímetros. Y de ahí predimensiono, que sería, para la altura, el H de la viga sería el... Ay, perdón, el H de la viga sería 180 centímetros dividido 10. O sea, me daría 18 centímetros. Los cuales adopto el mínimo, que el mínimo de altura para una viga son 30 centímetros. Y calculo también el BW, que sería el ancho de mi viga, que se calcula como el alto adoptado, 30 centímetros, dividido 3. 30 dividido 3 me da 10. Que el mínimo de ancho para una viga son 12 centímetros, así que sigue adopto mínimo que son 12 centímetros. Y una vez tengo el BW y el HW, calculo el peso propio de mi viga, que ¿cómo sería? Con el peso específico del hormigón armado por el BW por el HW en metros. Entonces, ¿cómo sería? El peso específico del hormigón armado siempre, siempre es kilonewton cada metro cúbico. Entonces sería 25 kilonewton cada metro cúbico por el BW, que son 0,12 metros, por el HW, que son 0,30 metros. Esto me daría 25 por 0,12 por 0,30, 0,9 kilonewton cada metro. Y si yo hago la suma, puedo averiguar cuál es mi QD. Sería sumar este con este, porque tengo que sumar todas las cargas muertas. Esto me daría que el QD es igual a 1,31 más 0,9, 2,21 kilonewton cada metro. Fíjense que es un peso considerable. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, si yo quiero calcular la descarga al tensor, ¿cómo lo puedo hacer? Al tensor 5
se calcula como el largo de esta viga 305, si está pesando, imaginemos que esta viga pesara, no sé, 20 kilonewton y está apoyada, articulada, articulada. ¿Cómo va a descargar? Mitad para un lado, mitad para el otro. Así que esa es la lógica que tengo que usar. Si yo tengo una carga distribuida cada metro, lo único que tengo que conseguir es el peso total y dividirlo por 2. Entonces, hago el análisis de carga sobre tensor 6. ¿Cómo sería? Calculo la tracción muerta de mi tensor. ¿Cómo sería? Sería la carga muerta de la viga 303 por el largo de la viga 303, todo dividido 2. Más, y hacemos lo mismo con la viga 5 y todas las vigas que caigan sobre el tensor 6. QD de viga 305 por el largo de la viga 305. Todo dividido 2. Entonces esto me daría, lo pongo acá abajo, QD de la viga 303, 2,18 kilonewton cada metro por el largo de la viga 303, que es 3,8 metros dividido 2, más el QD de la viga 305, que eran 2,21 kilonewton cada metro, por el largo de la viga 305, que eran 1,8 metros, dividido 2. Esto me daría 2,18 por 3,8 dividido 2 más 2,21 por 1,8 dividido 2, 6,13 kilonewton. Ahí ya tenemos el TD. Ahora, si quisiéramos averiguar el TL, ¿cómo sería? El QD, perdón, el QL de la viga 303, voy a copiar todo esto para escribir menos. El QL de la viga 303 y el QL de la viga 305 por el largo de la viga 305, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo me quedaría? QL de la viga 303. L era 1,63, entonces sería 1,63 kilonewton cada metro por 3,80, que es el largo de la viga 303, dividido 2, más QL de la viga 305, que era 0,98 kilonewton cada metro, por el largo de la viga 305, que es 1,8 metros, dividido 2. Esto me daría 1,63 por 3,8 dividido 2 más 0,98 por 1,8 dividido 2, 3,98 kilonewton. Entonces, acá tengo que considerar una cosa y es que el tensor está sosteniendo, además de esta planta, todas las plantas que están por debajo. Entonces, si yo estoy en tercer piso, siempre y cuando me lo aclaren, ¿no? O sea, si no me aclaran número, por ejemplo, porque yo me acuerdo de uno de los exámenes que no pone ni número de piso, no pone nada. Si no pone número de pisos, STD y ETL es con el que van a dimensionar. En este caso, como yo les puse el número de pisos, dependiendo a cómo sea igual el resto del edificio, pero este tensor claramente está para sostener el resto de pisos. Entonces, STD y STL lo tengo que multiplicar por todos los pisos que tenga por debajo del tercer piso, que sería el tercero, segundo, eh, tercero, segundo y primero, ¿verdad? Entonces serían 3 pisos en total. 3. Entonces hacemos estos dos numeritos de acá por 3. Por 3 pisos.
Entonces sería 6,13 por 3, 18,39 Newton. Y 3,98 por 3, 11,94 kilonewton. Entonces, desde ahí, yo puedo pasar con todo esto al dimensionado a atracción. Dimensionado a atracción. Del tensor 6, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Primero, lo mismo de antes, mayor, que sería la atracción última 1 y la atracción última 2, con la misma fórmula que venimos viendo siempre, sería 1,4 por el TD y 1,2 por el TD más 1,6 por el TL. ¿Cómo me daría esto? 1,4 por el TD, que el TD era por los tres pisos, 18,39. 25,75 kilonewton. Y el otro es 1,2 por el TD, que eran 18,39, más 1,6 por 11,94. 41,17 kilonewton. De estos dos agarro el más grande, este. Entonces de ahí paso directamente a dimensionado. Para dimensionado, ¿qué voy a necesitar? El TU, que habíamos dicho que eran 41,17. Voy a necesitar el coeficiente de reducción del acero a tracción, que es 0,9. Y voy a necesitar, por último, también la resistencia del acero, que vamos a suponer que voy a estar utilizando... a ver, déjame calcular. Imagínense que va a ser un acero circular. Entonces, como va a ser un acero circular, imagínense que quiero usar un ADN 420. Podría usar un perfil, también pueden ser miles de cosas. Pero vamos a suponer que quiero usar un acero en acero circular. Entonces, acá uso FI y serían, como es 420 megapascales, lo paso a 500 centímetros cuadrados, que serían 42 kilonewton cada centímetro cuadrado. Entonces, ¿de ahí qué hago? Agarro y voy a directamente a la fórmula, que sería el AG, que es la sección del acero, tiene que ser mayor o igual a eh, el TU dividido 0, el coeficiente de reducción, perdón, por el FI. Entonces sería el AG tiene que ser mayor o igual al TU, que son 41,17 kilonewton, dividido 0,9 por el FI, que son 42 kilonewton cada centímetro cuadrado. Entonces acá me daría 41,17 dividido 0,9 por 42, me da 1,09 centímetros cuadrados. El AG tiene que ser mayor a esto. Entonces desde acá tenemos la opción de ir directamente a, por ejemplo, la tabla que nosotros tenemos de aceros estructurales. Esta de acá. Por ejemplo, que son los comerciales que nosotros conocemos. ¿Y de ahí qué hacemos? Por ejemplo, podríamos buscar un phi de el 12,1. Entonces sería... Vuelvo lo mismo, ¿no? Podría ser tranquilamente un perfil en que yo busco una G mayor a 1,09.
También puede ser un acero circular, también puede ser un acero cuadrado, por eso me gusta darles como variedad. Entonces, de acá sería 1,3. Entonces pongo, adopto pi del 12 con una G del 1,13 centímetros cuadrados. Y una vez tengo eso, puedo pasar a calcular lo que sería la verificación a la deformación. ¿Cómo sería la verificación a la deformación? Primero necesito el TS, que el TS es la tracción de servicio, que sería el TD más el TL. Entonces vuelvo otra vez al análisis de carga y sumo esos dos, que sería 18,39 más 11,94 me da 30,33. Yo estoy avanzando, alguien avísame si tiene alguna duda, por favor. Está pesadito. Después también voy a necesitar el módulo de elasticidad, que siempre son 20.000 kilonewton cada centímetro cuadrado. El AG, que es 1,13 centímetros cuadrados, que lo sacamos de tabla. Y voy a necesitar el largo del tensor, que el largo del tensor es el largo del piso. O sea, si cada piso medía 3 metros, que era el enunciado que yo había puesto al principio de todo, entonces serían 300 centímetros. Y de ahí aplico la fórmula que es, la deformación es igual a el TS por el largo, a la cuarta o al cuadrado era, a ver, pues siempre me olvido, no, normal, por el largo, dividido el módulo de elasticidad por lo que sería el AG. Entonces calculo todo esto, que sería 30,33 kilonewton por 300 centímetros, dividido el módulo de elasticidad, que son 20.000 kilonewton cada centímetro cuadrado, por el AG, que son 1,3 centímetros cuadrados. Esto me daría 30,33 por 300 dividido 20.000 dividido 1,13. Me da 0,4. Centímetros. Y con eso calculamos la deformación visible, que era lo que decías vos, Sofía, acá. Acá es L dividido 350. Entonces sería eh, el largo, que son 300 centímetros, dividido 350. Que me daría 300 dividido 350, 0,86. Y acá me toca asegurar que, centímetros, la deformación admisible sea mayor o igual que la deformación. 0,86 efectivamente es mayor que 0,4. Entonces, verifica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien no entendió tracción? Vamos por el último, compresión. Sí, por mí sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver la columna 6. Columna 6, si nos fijamos, tiene sobre encima de sí la viga 306 y la viga 303. La viga 303, ya sabemos cómo se calcula, sería la carga muerta por el largo de la viga dividido 2 y la carga viva por el largo de la viga dividido 2. Ahora, en la 306 tenemos otro problemita. Yo quiero hacer el análisis de carga de la viga 306, ¿no? Vamos a hacer. Voy a hacer una división por acá, para que se entienda que son dos cosas diferentes. Y esto también. Entonces seguimos, análisis de cargas. Tenemos el análisis de carga de la viga 306. Tenemos, primero, carga muerta. Carga muerta sería la D por el área tributaria por el largo de la viga dividido 2, que si nos fijamos es
la misma área y el mismo D y el mismo largo de viga que la 305. Entonces, es el mismo valor, 1,31. Voy a copiar y pegar. Ahora, también sería la carga viva. La carga viva también es el L por el área tributaria por el largo de la viga, que son los mismos datos de la viga 305, porque son iguales, ¿no? Están del otro lado, es como que podemos intuir que son simétricas. La misma área, el mismo largo, etcétera. Por eso lo estoy copiando y pegando. Igual lo van a tener que escribir, ¿no? Que tranquilamente, si lo hubiéramos calculado, nos habríamos dado cuenta después. Eran iguales. Ahora, ¿qué no va a ser igual? El predimensionado. ¿Por qué? Porque, y esto nos va a cambiar todo, la viga 306 tiene una particularidad. Tiene una continuidad con la viga 307. Por lo tanto, la viga 306 es articulada empotrada. Por lo tanto, primero el predimensionado viene el problema. Predimensionado. Para el predimensionado, tenemos la pequeña problemita de que la luz libre, que es la que se va a deformar, ya como es empotrado articulado, es 0,85 por la luz. Entonces sería 0,85 por L. Ya empezamos diferente. Que 0,85 por L, que el L es el largo de la viga, que eran 1,8, 0,85, 1,8, me da 1,53 metros, que pasados a centímetros serían 153 centímetros. Y de ahí calculamos el HW, que serían 153 centímetros dividido 10, que serían 15,3 centímetros, por lo tanto adopto mínimo, que eran 30 centímetros. Y el BW, que serían 30 centímetros dividido 3, me da 10 centímetros. Pasado a mínimo sería adopto mínimo, que serían 12 centímetros. Ahí tenemos. Entonces, cuando yo quiera calcular ahora el peso muerto de la viga va a ser 30 por 12, que es el mismo de la 305. Solo cambió el largo de el lado de la viga, pero como era bastante pequeño, igual nos siguió verificando con el mínimo. Entonces, sigue siendo lo mismo que esto. Hacemos la suma. 0,9 por 1,31. Que me da que el QD total es igual a 2,21 kilonewton sobre metro. Ahora, acá viene el temita. Si yo hago el diagrama de esta viga, ¿cómo era? Empotrada, articulada, ¿verdad? Entonces, como era empotrada articulada, acá tenemos la carga muerta, QD, y acá tenemos el QL. Que si miramos, presenciemos que las reacciones hacia cada lado son diferentes. ¿Y qué me implica que sean diferentes? Que ya no puedo calcular el peso que va a la columna, así nomás como la carga por el largo dividido 2. Por el simple hecho de que, al ser diferente, al ser un articulado empotrado, tengo que pensar que el peso que va a la columna es justamente la reacción. Entonces yo tengo que saber, bueno, de este lado de la viga 306, ¿cuál lado es? Es el lado articulado. Fijo móvil. Entonces, como es el lado articulado, tengo que ver, bueno, ¿cómo calculo esa reacción? Esa reacción la calculo, nos fijamos acá, para empotrado articulado, para el lado articulado, como 3 por la carga por el largo dividido 8. Entonces,
Ahí cuando yo vaya a la columna, 7 era. Sí, 7. Bueno, no sé por qué acá puse tensor 6, como que tenía ganas de calcular cualquier cosa. Tensor 5, acá sería columna 6. Entonces, cuando calcule la columna 6 voy a tener el peso muerto, ahora en vez de T es D, digo, perdón, en vez de T es P, porque es peso en lugar de tracción, que se calcula como de la viga 303 igual que antes, el QD por el largo de la viga 303 dividido 2, porque era una viga isostática, ta, 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 ta. Pero le voy a sumar justamente esta formulita acá, el 3 octavos de la carga muerta de la viga 306 por el largo de la viga 303. Perdón, 306. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? QD de la 303 era 2,18 kilonewton cada metro. Por el largo de la viga 303, 3,8. Dividido 2 más 3 octavos de la carga muerta de la viga 306, que era 2,21 kilonewton cada metro, por el largo de la viga 306, que eran 1,8 metros. Y ahí calculamos que sería 2,18 por 3,8 dividido 2 más 3 por 2,21 por 1,8 dividido 8. Me da 5,63 kilonewton. Y el PL sería lo mismo, pero con los L's. Está todo esto mismo, pero cambiando los resultados a los L's. Porque sería carga viva. Misma fórmula, mismo todo. Entonces, esto en vez de ser D es L, esto es en vez de ser D es L, esto en vez de ser 2,18 va a ser otro número, esto en vez de ser 2,21 va a ser otro número, y el resultado también cambia. Entonces sería QL de viga 303, QL de viga 306, que QL de la viga 303 era 1,63. Fíjense que más que nada esto se vuelve largo, pero sigue siendo simple, ¿no? Por el QL de la viga 306, que es 0,98 kilonewton metro cada hora. Entonces sería 1,63 por 3,8 dividido 2 más 3 por 0,98 por 1,8 dividido 8, 3,76 kilonewton. Y acá, a estos resultados, hay que multiplicarlo por la cantidad de pisos que tengamos arriba. Entonces, si estamos sobre tercer piso, tenemos el cuarto. Porque tenemos planta baja, acá, planta baja más 7 pisos. Entonces sería PB, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, más la planta de techos. Entonces, ¿cómo sería? Estoy sobre el tercero, tengo todo lo de acá arriba pesando, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 losas arriba mío. ¿Se entiende? Entonces sería por 5. 5 por 5. Entonces esto me daría 5,63 por 5, 28,15. Y 3,76 por 5, 18,8. Ahí ya de estos dos podemos usar para hacer el dimensionado.
de compresión, que es el último que nos faltaba. Dimensionado a compresión. Entonces, primero mayor. Tenemos el PU1 y el PU2, que sería 1,4 por el PD y 1,2 por el PD más 1,6 por el PL. Entonces sería 1,4 por 28,15, 39,41. Y 1,2 por el PD, que eran 28,15 más 1,6 por 18,8, me da 63,86. Estoy quedando a oscuras, no, lo siguiente, ciego. Esperen un cachito. Ahí está. Dios bendiga la luz. Entonces, ya tenemos esto mayorado. Pasamos ahora hacia el dimensionado. ¿Qué datos necesitamos para el dimensionado? Primero, el PU, que de estos dos agarro el mayor, 63,86. ¿Qué otro dato necesito? El largo, que si cada piso mide 3 metros, son 3 metros, pasados centímetros, 300 centímetros. Segundo, ¿qué más necesito? Necesito el... Ay, se me va a poner. El FI, perdón, el coeficiente de reducción, que para la compresión es 0,85, ya lo pongo, y el FI, que vamos a suponer que es un F36. Entonces sería 36 kilonewton cada centímetro cuadrado. Lo estoy exagerando más que nada para que nos verifique y no dar tantas vueltas. Y también necesitaría el coeficiente K, que el coeficiente K va a estar dado según los tipos de apoyo que tengan mis columnas. ¿Cómo sería? Normalmente, para nuestro caso, que tenemos varios pisos, yo que sé, podríamos considerar o empotrado articulado o articulado articulado. Normalmente lo podemos incluso considerar articulado articulado, entonces podemos considerar que el K es igual a 1. Es más, en sus ejercicios casi que no les determinan nada, o sea, no se especifican nada, entonces pueden considerar K igual a 1. Entonces, una vez tenemos todos esos datos, lo primero que hacemos es calcular Perdón, Monse, el... ¿tengo una pregunta? Sí, ¿Siempre K1? O sea, puedes considerarlo como K igual a 1 a menos que el ejercicio te especifique algo contrario. listo. Perfecto. A menos que también, por las dudas, sea una columna de planta baja. Si es una columna de planta baja, ahí sí considerarla como empotrada articulada, porque está empotrada en el suelo. ¿Ok? Sí, sí, claro. Entonces, calculamos primero el radio de giro mínimo, que el radio de giro mínimo se calcula como el largo, en centímetros, por el coeficiente K dividido la esbeltez. Que de todos estos datos no tenemos ni el radio de giro ni la esbeltez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer siempre, supongo, la esbeltez en 120. Siempre, 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 siempre. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El radio de giro mínimo va a ser igual a el largo, que son 300 centímetros, por el coeficiente K, que es 1, dividido la esbeltez, que lo considero en 120. Y ahí me va a quedar 300 dividido 120, 2,5 centímetros. Y de ahí vamos a entrar a alguna tabla de un perfil que yo quiera. Por ejemplo, imagínense que yo lo quiero hacer en perfiles IPB. IPB, B de B larga. B de ballena. Entonces sería, tomo esta tabla. Voy a sacar la screenshot y la voy a pegar en la pizarra. Acá. Eco. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es, de esta tabla, ir buscando del RX y el RY cuál es el radio de giro mínimo. Para eso yo lo que tengo que hacer es ir mirando los resultados, básicamente.
Por ejemplo, yo puedo agarrar acá, acercarme un poquito y decir, bueno, a ver, me parece el ángulo rarísimo, se rompió. Venga, acá está el RX y acá está el RI. Bueno, voy mirando los números. RX es 416, RI es 253. ¿Cuál es más chico? 253. Entonces ahí digo, listo, mi radio de giro mínimo es 253. Y de acá, o sea, ¿a qué me refiero? Que el RI son todos los mismos, que si se fijan, ven, van a ir dándose cuenta que si siguen mirando números 416, 253, 504, 306, 593, 358, siempre el RI termina siendo más chico. Entonces, desde el RI vamos a buscar un número ahora sí mayor a 2,5. Por ejemplo, 253 podría ir, porque es más grande que 2,5. Entonces, pimba, y aquí para la izquierda, y pongo IPv 100. Entonces pongo adopto IPv 100. ¿Ok? Y de ahí saco los datos que serían el AG, que lo saco de acá, que fíjense, está acá, que me dice que son 26 centímetros cuadrados. Y el radio mínimo, que serían 2,53 centímetros. Entonces, una vez tengo eso calculado, paso a lo siguiente, que sería calcular la esbeltez de C. Porque uno dirá, pero Gonza, ya adoptaste, listo, ganaste. No, porque nunca lo comparé con mi... ¿Cómo se llama esto? Con mi peso. O sea, ¿cómo sé si resiste o no? Entonces lo que voy a hacer es buscar un coeficiente que va a castigar la sección y así poder cubrir el pandeo. ¿Qué sería? La esbeltez de C es igual a el coeficiente K por el largo de la columna dividido pi por el radio mínimo. Todo por, y acá por eso es esbeltez de 6, no es la esbeltez de antes, porque se multiplica por la resistencia del acero y su módulo de elasticidad. Entonces sería por la raíz del FI dividido el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, acuérdense, siempre es 20.000. Entonces, ¿cómo sería? Coeficiente K1, largo 300 centímetros. Pi, 3,14. Radio de giro mínimo, 2,53. Por raíz del FI, que son, habíamos dicho, 36 kilonewton cada centímetro cuadrado al principio del ejercicio, dividido 20.000 kilonewton cada centímetro cuadrado. Esto me daría 1 por 300 dividido 3,14 dividido 2,53 por raíz de 26 dividido 20.000. 1,6. Entonces, esperen, por las dudas. No sé, porque me tiró el error primero y le mandé el igual y no sé si. 1,6, sí, perfecto. Y una vez tenemos el 1,6, lo que vamos a hacer es comparar el 1,6 a un numerito, que es el 1,50. Porque el 1,50 me va a determinar cómo calculo una tensión al acero castigado, o sea, una resistencia al acero castigado, en donde en vez de resistir 36 kilonewton cada centímetro cuadrado, resiste menos. Y ahí es donde la comparo, donde si la esbeltez de C me dio mayor a 1,50, voy a usar esta fórmula. Si me dio menor, uso la de arriba. En este caso, que me dio 1,6, que es mayor, entonces uso esta fórmula. ¿Qué sería? 0,877 dividido la esbeltez de C al cuadrado, 1,6 cuadrado, por el FI, que eran 36 kilonewton cada centímetro cuadrado. Entonces me daría, esto va a ser el F crítico, la tensión crítica del acero. Entonces me daría 0,877 dividido 1,6 al cuadrado por 36. Me da 12,33. Fíjense cuánto se disminuye.
Se disminuyó. Eso. Kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y ahora lo que hago es verifico compresión. Pico, compresión. Entonces ahí sería, ¿cómo verifico la compresión? Con el coeficiente de reducción por el F crítico tiene que ser mayor o igual al PU dividido de la G. El coeficiente de reducción era 0,85, el F crítico era 12,33, mayor o igual al PU, que el PU lo habíamos calculado al principio de todo, que era 63,86. 86 kilonewton, dividido la G, que eran 26 centímetros cuadrados, que lo habíamos sacado de la tabla. Acá, 6 centímetros cuadrados. Entonces, esto del lado izquierdo me quedaría 0,85 por 12,33, 10,48 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y del lado derecho sería 63,86 dividido 26, 2,46 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Como el lado izquierdo me quedó más grande que el lado derecho, verifica. O sea, me resiste el peso. Y por último iríamos, entonces, si ya me verifico la compresión, la solicitación, verifico la deformación. ¿Qué datos voy a necesitar para la deformación? Necesito primero el PS, que sería el PS de servicio, que sería el PD más el PL. O sea, arriba de todo, 28,15 más 18,8, que me daría 46,95. Después necesito el largo de la columna, que si cada piso mide 3 metros, son 3 metros, pasado a centímetros, 300 centímetros. Después tenemos, ¿cómo se llama esto? El módulo de elasticidad, que son 20.000 kilonewton cada centímetro cuadrado. Y necesitamos el AG, que el AG son 26 centímetros cuadrados. Entonces, deformación es igual a eh, el PS por el largo dividido el módulo de elasticidad por el AG. Entonces esto me daría 46,95 por el largo, que son 300 centímetros, dividido el módulo de elasticidad, que son 20.000 kilonewton cada centímetro cuadrado, por el AG, que son 26 centímetros cuadrados. Esto me daría 46,95 por 300 dividido 20.000 por 26, 0,027 centímetros. Una vez tengo eso, paso a calcular la deformación admisible. Que la admisible es el largo dividido 350. Me daría 300 centímetros dividido 350, 0,86. Y ahí vamos que la tensión admisible tiene que ser mayor o igual a la deformación. 0,86 centímetros efectivamente es mayor que 0,027. Entonces, verifica. Y con eso, y un bizcocho, chicos, chicas, habríamos dimensionado todo de mi ejercicio. ¿Alguna duda? Obviamente en el examen a ustedes les va a tocar uno solo que dimensionar y probablemente sea más sencillo, no tengan el control, yo que sé, No, pero pues si no, no termino más, olvídate. sí, no, se alarga. Pero probablemente el examen son 2 horas. Nosotros tuvimos en total 4 horas, 2 horas de losas y 2 horas de metálicas. Bueno, 2 horas de examen sería 1 hora de losas, porque ustedes van a hacer la mitad, y 1 hora de metálica, porque van a hacer la mitad de esto, o incluso un tercio. Claro. ¿Me expliqué alguna duda? No, la verdad, a mí me quedó todo claro. Buenísimo.
metálicas. Sofi F y Sofi B. Buenísimo, chicas. Yo ya mismo esto lo exporto, entonces, si nadie más tiene dudas. Exportar. Descargas. Ahora le das clase a Chicha, ¿no? Sí, ahora me toca Chicha. Sí. Listo. Bueno, Sofis, ya saben, pónganse a practicar. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Y nada, a full para el parcial, para el Buenísimo. preparatorio. ¿Está bien? Gracias. Gracias por ayudar. Yo ya les mando entonces el repaso a Sofi y la otra Sofi. Por acá estamos. La otra Sofi. Listo. Y cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Ok? Nos vemos, chicas. Nos